En dos proyecciones, de frente y de lado, ¿no? Este es el húmero, ya lo habíamos visto. Y ahí vemos todos sus accidentes. Esto no lo vamos a ver. Listo, luego tenemos en la parte distal, tenemos el cúbito y el radio. El radio, que está hacia la parte lateral, encontramos acá esta parte circular y esta parte circular, que hacen parte de la cabeza del radio. Esta es la circunferencia radial. Si entiende la circunferencia radial, pues viene aquí, es acá, como una, ¿qué? Como una olla, piensen, ¿sí? Y la parte superior, que es la carilla articular, que no se articula directamente con el húmero, pero tiene un espacio articular ahí ligamentario, es la fosa radial. Esta será la fosa radial y esta será la circunferencia radial. Pero todo es la cabeza proximal del radio. Es importante decir que es la cabeza proximal. Ah, que es que usted me colocó esta imagen y solo se ve el codo. ¿Y esa es la cabeza proximal? Sí, eso yo lo sé. Pero usted me tiene que evidenciar que también está coordinado, que está orientado y que yo sé que usted sabe que esta es la proximal. Entonces la respuesta debe ir proximal. Luego tenemos el cúbito, que está hacia la región medial, pensando en el cuerpo completamente de frente. Entonces tenemos el borde lateral del cúbito, o ulna, y ese borde lateral termina en una porción posterior que se va a articular contra el húmero hacia la región posterior, hacia la fosa olecraniana, que será el olecrano, y que nosotros lo nombramos como si estuviera separado del resto del cúbito. No, esa es parte de la cabeza, el cúbito, pero nosotros lo vamos a nombrar como si estuviera separado, olecrano. Y la articulación directa, que es una parte troclear, estará entre el cúbito o ulna y el húmero, que es este espacio aquí radiolúcido. Ahora sí, este es el espacio articular, ese es espacio solito, y ese es el espacio articular húmero cubital o húmero ulnal, cúbito, y este es el radio. En la parte posterior superior, acuérdense que está el olecrano, y en la cara anterior del cúbito, de la cabeza, encontramos esta zona radio opaca que hace este montículo acá. Esta es la apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Listo. O sea que al final la cabeza del cúbito, ¿cuál es? Pues la cabeza es todo. Pero nosotros la vamos a dividir: olecrano, la parte rectangular y posterior al húmero, la cabeza, que es como lo que vemos como si fuera realmente la articulación, y delante de ella la apófisis coronoides. Tenemos entonces un borde, este borde que es el borde externo, pero que en el cuerpo sería el borde externo medial o interno, que sería el borde lateral medial o lateromedial. Y tenemos un borde que va hacia el radio, que dependiendo del cuerpo sería la parte externa, ¿sí? Externa, pero que en el antebrazo es la parte interna, o sea que esto es interno. Lo borramos. O sea que el húmero tenemos este borde interno. Si yo tengo el cuerpo en una posición anatómica y el cuerpo es así, esto es lateral, esto es medial, ¿sí? Pero pensando que el antebrazo está solito, esto será lateral hacia afuera y esto es lateral hacia adentro, pero sigue siendo lateral hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahora tengo dos huesos que están así. Entonces tengo un borde que realmente no va a nada
y un borde que se va hacia el otro borde, del otro hueso, y un borde que va hacia nada. Entonces al final termina siendo externo, externo. Este será externo, cubital o medial, y este será externo, radial o lateral. ¿Sí? Entonces por el borde interno del cúbito, que va por la mitad del antebrazo, vemos esta tuberosidad. Viene aquí la cortical y aquí hacia este turupe. Ese turupito, que es la tuberosidad cubital o ulnar, y ahí sigue el borde interno. Ahora si yo miro el borde interno del radio, está la circunferencia radial, la fosa radial, la cabeza, sigo por el borde interno del radio, aquí hace un pequeño montículo también. Esta tuberosidad cubital está después de la articulación radio-cubital proximal, que ya la vamos a ver. Y la tuberosidad radial está después de la tuberosidad cubital, y van por la cara interna. Esa será la tuberosidad radial. Entre el radio y el cúbito forman una articulación. Si usted observa bien, va a ver que aquí hay una radio-opacidad y aquí hay una radio-lucidez. Ve que aquí se ve más oscurito o más blanco, pues, más blanco, y aquí más negrito, ¿cierto? Esto negrito de acá es la carilla radial del cúbito para el radio. La carilla no está en el radio, está en el cúbito. Carilla radial del cúbito para con el radio. O sea que aquí este de acá será la articulación radio cubital proximal. Es importante decir proximal porque hay otra que es distal. Listo, de ahí no hay nada más que decir. Ahora lo vamos a ver en lateral. Entonces en lateral está la cabeza del cúbito. Esta es la cabeza del cúbito, pero que nosotros la dividimos, ¿no? como si la cortáramos recta. Olecrano, ¿sí? Y aquí el cúbito, pero será la cabeza. En la parte anterior, o sea que esta esquina de acá, esa es la apófisis coronoidea, que va a entrar allá a la fosa coronoidea. Y este espacio será el espacio articular entre los cóndilos, que ya habíamos visto este cóndilo y este cóndilo del húmero, con el cúbito. O sea que ahí tenemos la articulación húmero cubital. Profesor, también puede ser la muesca radial del cúbito. Ah, ¿la carilla articular? Sí. Estaban pensando yo acá, pero no lo veo. Sí, la carilla articular, sí, sí. Listo. Ahora vamos más distal. Aquí en esta era superior, inferior, derecho, izquierdo, ¿sí? Lateral medial. En esta será superior, inferior, proximal, distal, proximal, distal. Como está doblada el brazo, si yo tengo estirado es más fácil decir proximal y distal, pero como está así, pues ahora termino siendo esto distal, proximal para acá, y de aquí para allá, que será proximal, distal, ¿sí? Pero en lateral, que es lo mismo que si yo estiro. Listo. Las caras son posterior, anterior, 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 posterior, posterior. En el olecrano tendríamos posterior, ¿sí? Todo es posterior, estando acá y allá. Pero ese posterior también termina siendo superior y ya no posterior, pero en la otra proyección. Listo. Recuerden que lo dejo de otra manera. Vamos a empezar entonces con el cúbito. Este es el cúbito. Esta es la región
troclear del húmero, al final troclear del cúbito, que es esa parte cóncava. Termina aquí en punta y aquí viene una pendiente hacia el cuerpo. Esta pendiente, apófisis coronoides. Y luego tenemos acá el oleclo. Borde posterior, acuérdense que todos los bordes son corticales, cortical posterior. Y este será la cortical anterior o borde anterior. Eso significa que ahora yo estoy viendo el codo en lateral. ¿Y qué porción o qué cara estoy viendo del cúbito? La interna. ¿Pero le importa a alguien? No, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque usted toma la radiografía así, no es que está así. Usted la está mirando desde acá, se supone que usted está viendo la cara interna. Pero eso no importaría, porque tuviera una fractura o no acá, usted donde ve que si está, para qué borde se va, es en esa radiografía. No la podría ver en esta, porque no hay profundidad en lateralidad. Entonces no importa si no es cara lateral, y sale. Cara anterior o borde anterior, cara lateral o borde lateral, borde posterior o cara posterior. Y todas son corticales. Entre el cúbito y el radio, recuerden que está la articulación radiocubital proximal. Entonces primero voy a dibujar la cabeza del radio. Y ahora voy a dibujar la cabeza, porción anterior del cúbito. ¿No se encuentra? ¿No se encuentra? ¿No se encuentra en la lista? Entonces, no tienen que mirar la de los demás, sino la de ustedes. Entonces ahí tenemos la coracoides y la cabeza. Eso significa que aquí tenemos entonces la articulación radio-cúbito proximal. Entonces, en caso que fuera abierto y yo le coloco acá la flecha, usted tiene tres opciones de decir: apófisis coracoides, cabeza del radio, cabeza del cúbito, articulación radiocarpiana. Radiocubital proximal. ¿Sí? Y listo. Tendrán todas las opciones de decir ahí lo que quisiera. Manuela, leí que me acordaba. Voy a quitar un punto por no acordarme. Tira nada, no. Listo, entonces ya quedamos aquí. Pero falta. Entonces resulta que la tuberosidad cubital está después de la articulación radiocubital. Pero una cosa que tenía era que la tuberosidad es del borde interno. Es antero-interno, más o menos. Entonces aquí, como yo estoy viéndola, es lateral. ¿Sí? Esta porción que parece un poquito más ancho que esta cortical, ahí está la tuberosidad radial. Sí, aquí la cortical que es mucho más gruesa y aquí la cortical es más delgada. Sí, en esa parte más gruesa es la tuberosidad radial. La tuberosidad cubital vuelve a estar medial. Esta era la radial, esta era la cubital. Entonces, no la alcanzo a ver, pero poniéndole fe, usted se viene aquí recto y él hace acá así. ¿Sí? Entonces ahí estaría la tuberosidad cubital. ¿Sí? Pero que se vea perfecto en la lateral. Si queda bien tomada la lateral, pues esta está bien tomada, así que no se ve. No se va a ver. Listo. Tuberosidad cubital acá y tuberosidad radial acá. Seguimos con el antebrazo. Entonces el antebrazo está conformado por dos articulaciones. Una articulación que es el codo y una articulación que es el puño. En la articulación del codo, pues ya quedamos que era el húmero, que era el cúbito y que era el radio. ¿Sí?
Y que en esa articulación encontramos entonces la articulación húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal, que es esta zona radiolúcida que se ve ahí, que se ve bien abierta. ¿Sí? ¿Se vio la articulación? ¿Abierta? Listo. Luego entonces encontramos la tuberosidad cubital, que sería como este pequeño montículo que se ve ahí, y la más grande, la tuberosidad radial. Entre ellas pues va a haber un espacio, que es un espacio y una membrana, que es la sindesmosis, que es lo que los mantiene ahí paralelos y unidos a los huesitos. Algo más para decir aquí sobre el cuerpo del cúbito y el radio, no hay nada que decir ahí. O sea, radiológicamente no hay nada más que ver ahí. Solo identificar que este es el borde externo del radio, que este es el borde interno del radio, que este es el borde externo del cúbito, que este es el borde interno del cúbito y que lo que estamos viendo es la cara anterior. Aunque son mentiras. Porque si este antebrazo lo tomaron así, que no se toma así, pero que lo tomaron así, esas caras no las estaría viendo yo. Listo, pero vemos en la profundidad y vemos ahí es la imagen compuesta entre los dos. En el lateral, pues tampoco es que haya mucho que ver, pero sí identificar cada borde. Pues aquí yo tengo la cabeza del radio proximal. Radio es delgada proximal y es grueso distal. Y tengo aquí la cabeza proximal del cúbito. Radio cúbito. El radio se va ensanchando hacia la parte distal. Luego el que queda más adentro es el borde posterior o dorsal. Este es el borde posterior o dorsal del antebrazo. Este es el borde anterior o palmar del antebrazo. Y el borde más dorsal, este es el radio, y el borde más dorsal es el cúbito. Pero distal, el borde más dorsal es el radio. Y puede llegar a ser el más palmar. Pero si no, acá, aquí este pedazo, que es cubital. Y ahora serían borde posterior, borde anterior. Y lo que estoy viendo es la cara lateral. Veamos. Sindesmosis. Que es el espacio interóseo, porque radiológicamente eso no se ve. Pero si tuviéramos que identificar el espacio, diríamos ese es un espacio interóseo radiocubital. Listo. Distalmente, el antebrazo, que está conformado con el radio y con el cúbito. Entonces vamos a encontrar otra articulación, que es la articulación radiocubital o radioulnar. Aquí volvemos a encontrar ahora una carilla que ahora está en el radio para articularse con el cúbito, o sea que es la carilla articular del cúbito en el radio. ¿Sí? Carilla articular, el radio para articularse con el cúbito. Pero vamos a encontrar como carilla cubital. El radio no termina en una sola línea, sino que termina pues en una parte así, que es otra vez otra fosa radial al final, distal, que es la carilla articular. Y es lo que vemos aquí como doble. Entonces esa es la carilla articular del radio distal. El radio por el borde posterior termina prolongado y en punta. Esa prolongación y semipunta es la estiloides del radio. El cúbito termina por el borde lateral en punta, una prominencia. Esa prominencia es la estiloides del cúbito. El cúbito también tiene como una cara articular hacia el espacio articular con el carpo, pero que se articula directamente con un cartílago. Y ese es el fibrocartílago triangular. Y por el borde interno, acuérdense que está la articulación radiocarpiana distal.
Ahora, terminando el antebrazo, y que conforma otra articulación con el puño, conforman la articulación radiocarpiana, convirtiéndose ya en la radiografía hacia el puño o muñeca. Entonces tenemos una articulación entre el radio, el cúbito y el carpo, que es la articulación radiocarpiana cúbito carpiano no la van a encontrar, radiocarpiano la van a encontrar, porque el radio es el que se articula directamente con los huesitos. Entonces aquí tenemos el espacio articular radiocarpiano y aquí el espacio cúbito carpiano. Espacio articular radiocarpiano, espacio cúbito carpiano. Listo. El radio se articula con el escafoides, con el semilunar. El escafoides, el semilunar, junto con el piramidal y el pisiforme, forman la primera línea del carpo. Y esa primera línea del carpo de 4 huesecitos se divide con una segunda línea del carpo, también de 4 huesitos, a través de otra línea, que es la línea intercarpiana. O sea que tenemos proximal, lateral el escafoides, proximal y medial el semilunar, proximal y cubital el piramidal y dorsal, y el pisiforme, lateral, cubital y palmar. Ahora en la región distal del carpo, los 4 huesitos distales, tenemos lateral radial, el trapecio. Medial, lateral y medial, el trapezoide. Medial, el hueso grande. Y lateral cubital, el ganchoso. El trapecio tiene, pero casi no se ve, que es esta zona más radiopaca, pero en el ganchoso es el que más identificamos, una zona radiopaca semicircular, que es esta, que es el gancho del ganchoso, pero el trapecio también tiene otro gancho. Cada uno de estos huesecitos tienen otras articulaciones. Entonces, el escafoides, que es radial, lateral radial, proximal, se une con el radio, medial con el semilunar, medial inferior con el grande, distal con el trapecio y el trapezoide. O sea que tendríamos una articulación radioescafoidea, escafoidea semilunar, escafoidea grande, escafoidea trapecio y escafoidea trapezoidal. ¿Sí? Y el semilunar vuelve otra vez a tener, el semilunar pasa por allá atrás, porque ellos no son rectos. Recuerden que no hay nada recto, todo tiene muchos accidentes, curvitas. Entonces tenemos una cara proximal que se articula con el radio, una cara distal que se articula con el grande y el ganchoso, una cara lateral radial con el escafoides, una cara lateral cubital con el piramidal. ¿Sí? El piramidal, una cara radial con el semilunar, una cara proximal con el cúbito, una cara palmar con el pisiforme, una cara distal con el ganchoso. El trapecio, una cara proximal con el escafoides, una cara distal con el primer metacarpo, y segundo metacarpo. Listo. El trapezoide con parte del primer metacarpo, segundo metacarpo y puede llegar al tercer metacarpo.
El trapezoide es más dorsal y se articula entonces más palmar con el trapecio y medial con el grande. El grande distalmente con el segundo, tercero y cuarto metacarpo. Y el ganchoso distalmente con el quinto metacarpo, cuarto metacarpo y un pedacito posiblemente el tercer metacarpo. Medialmente con el grande, superiormente con el semilunar, superior y lateral juntal con el piramidal y el pisiforme. Listo. Entonces se forman tres líneas articulares allí, en el carpo, que son radiocarpiana, intercarpiana y carpo-metacarpiana. ¿Sí? En esta imagen tenemos entre el puño, entre el antebrazo y el puño o el carpo, vamos a tener cuatro articulaciones grandes. Una que es la articulación radio-cúbito distal. Otra que es el radio con el carpo, con todo el carpo. Una que es entre el mismo carpo, primera fila con segunda fila, intercarpiana. Y la segunda fila, o todo el carpo, con el metacarpo, carpo metacarpiano. ¿Sí? La última Carpo metacarpiano. Ahora aquí en lateral. Se me perdió. Se me perdió. A usted si le dice fácil y ahora ya no lo encuentro. Señora, señora, señora. ¿Cuál hoja? ¿Cuál hoja? ¿Le firmó a otro? No, pues debajo. No, no hay problema. No hay problema. La pueden ir a que le cancelen su matrícula. Listo. Se me perdió. Se me perdió. Ay, ya lo vi. Es que por ese lado no sé, no puedo. Tengo que darle la espalda a ustedes porque no puedo ir por ese lado. Listo. Cúbito. Estiloides del cúbito. Dos puntos más. Era más bien, lo busco por acá. Aquí está el espacio articular radiocubital. Radiocarpiano. 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 ¿Sí? Acuérdense que no está recto, por eso es que se ve así como curvo y hay más líneas. Hay una línea acá, una línea acá y una línea acá. ¿Sí? Pero lo más negrito es el espacio articular. Aquí esta es la cabeza del radio y esta es la cabeza del cubo y aquí está la estiloide del cubo. Es que no había las estiloides. Listo. Lo que está más cerca del radio, que es completamente central, es semilunar. Semilunar. Lo que está más dorsal, ¿sí?, y pegado al semilunar es el piramidal. Ya se pierde. Esto me lo invento. Este pedazo está inventado. Pero es este. Pero eso está ahí en atrás, profe. ¿Cómo? Eso está ahí en atrás. No, está el dorsal. Es que usted ya no lo está viendo así, sino lo está viendo así. Por eso estaría bien hacia Pero atrás. entonces eso está como. No, no es atrás. Es que atrás al final no es. Porque aquí no hay nada posterior. Aquí habría radial y cubital. Pero posterior es este. Aquí. Y anterior es este. Por eso está dorsal, que sería posterior. Pero no posterior para allá. Si es que yo lo entendí mal de pronto
su apreciación. Eso es lo que- El puño está así. No, pero me da la misma que me muestra así, sí. Yo lo entiendo porque usted lo está viendo en 3D, pero tiene que verlos ahí. Verlo en 3D es diferente. Si ustedes ven una imagen rendering, ¿qué van a ver? Pues simplemente están mis dos manos. ¿Ven las dos manos? No la puede ver, si está lateral no la ve. Ah, pero si empiezo a girar, ah, ya la estoy viendo. Que es diferente a verlo acá por eso. ¿Sí? Por eso tal vez usted lo ve en profundidad ya. Entonces yo estoy viendo el puño aquí así. Así yo podría decir, está a la derecha, está a la izquierda. ¿Sí? Posteriores allá y anteriores allá. Pero si yo lo estoy viendo así, posteriores allá y posteriores acá, y solamente veo una lateralidad. No puedo ver la profundidad. Yo no estoy diciendo que no lo siga mirando, sigamos mirando. Pero que la profundidad está allá. ¿Sí? Cuando yo desgloso, y lo vamos a ver en TC, ya en TC es más fácil porque yo ya veo el huesito separadito. Pero verlo acá ya es un poquito más difícil. Que lo que tengo que ver es la ubicación en la que se encuentra. Entonces el piramidal es esta parte que parece una solapa. ¿Sí? Este de acá, que es como una solapa. Esa es una parte del piramidal porque no lo puedo yo ver completo. Entonces tenemos acá el semilunar, que además va así como hacia abajo. Y está esta solapa que es el piramidal. Este es el pira, este es el semilunar. Y acá la fuerza ese. Listo. Y ahora el pisiforme era más palmar y más circunferencial. Ahí está el pisiforme. Entonces ahora lo van a ver. Espero que lo alcancen a ver ustedes. Eso aquí está pisiforme. ¿Sí se vio? Y el semilunar. Semilunar. ¿Sí lo vieron que hace así? Como la cabeza así y abajo hace una curva, una C invertida. Y ahora sí la solapa. El piramidal. Y ahora el escafoides. Es el escafoides, que es como un cacahuete, va por allá arriba que no se ve, pero se ve esta parte del escafoides. El escafoides sería algo como así, allá. Pero esta parte no se ve, así que no nos la vamos a inventar tampoco ahí. Solo se ve esa parte del escafoides. ¿Qué parte del escafoides se ve? La tuberosidad escafoidea o apófisis escafoides. ¿Sí? Esta es la tuberosidad escafoidea. Está después del pisiforme. Esa parte es más palmar. Ahora, como ya identifiqué los cuatro de la primera línea, aquí también hay primera línea. ¿Sí? Los cuatro de la primera línea, ahora tengo que identificar el espacio que hay entre esa primera fila y la segunda fila. Como ya sé que este es el escafoides y que esta es la tuberosidad escafoidea, aquí hay una región radiolúcida y así por acá así y así por acá así. Esa es la articulación intercarpiana. Ya habíamos dicho que acá estaba la articulación radiocarpiana. Y ahora la articulación carpo-metacarpiana. Aquí yo estoy viendo el primer dedo. Este es el primer metacarpo. ¿Mira? Carpo-metacarpiano. Aquí está el primer metacarpo. O sea que aquí está un metacarpo, otro metacarpo, por ahí otro metacarpo y ahora otro metacarpo. ¿La radiografía sirve para ver esto? No. Así que los puedo contar. Posiblemente no. Pero se podría sí. Como generalmente este tipo de proyecciones las toman así, ¿sí? El huesito más grande, el 2. El que le sigue en tamaño sería el 3. Y el más pequeñito en la forma, no porque este sea el más pequeñito, ese sería el 5. Pero si por alguna razón la tomaron así, cambia todo. El 5 se va a ver más grande, ¿sí? Y el segundo se vería más pequeño, por la proximidad de la placa. Que los toman así, esa no se toma así, pero de pronto alguien lo toma así. Por eso, como lo hayan tomado, no tenemos ni idea. Yo no sé si este puño lo tomaron así o lo tomaron así. Es decir, no se puede identificar acá. Aquí usted lo ve, igual ver
la mano así que ver la mano así. Usted no lo puede identificar en la radiografía, ¿sí? Así que no nos interesa cómo la tomó que lo hizo, sino que la haya tomado bien. Vamos para la segunda fila. Entonces, como ya identifiqué que este es el primer metacarpo y que este es el espacio articular carpo metacarpiano del primer dedo, entonces lo que queda más pegadito y que ya se pierde, el trapecio. Luego, trapecio. Luego, un poquito más dorsal y más medial está el trapezoide. Y el trapezoide parece un zapato sueco. Trapezoide. Luego, completamente medial y que es bien alto, el grandio. Es como el grandio se articula con el semilunar, empieza más bien desde arriba, por la articulación. O sea que esta es la parte superior del grande y aquí está la base. Y aquí se pierde. El ganchoso está en todo el cuerpo del grande. Entonces en la lateral es más difícil poderlo identificar. Pero lo vamos a ver acá. Que no se me olvide de tener esto en cuenta. Listo, este es dorsal, esto es palmar. Entonces, miren esta línea aquí una línea. ¿Sí lo alcanzan a ver? Una línea radioopaca. Esa es la cara posterior del hueso grande. Y acá ven otra lineecita. ¿Sí alcanza a ver? Ese es el ganchoso en su cara dorsal o posterior. ¿Sí? O sea que el ganchoso va acá, se mete aquí y se mete por acá. Que en esta no la podemos ver. Sí, es que una radiografía es así. Y podrían haber radiografías donde es un poquito más difusa, inclusive poder ver los huesitos uno sobre otro. Pero también hay radiografías o equipos radiográficos que hacen una especie de tomosíntesis. Y al hacer tomosíntesis, él hace una mayor distribución de cada huesito. O sea que lo puedo ver separado. No así en 3D, pero lo puedo ver separado. O si estamos en un equipo que es que cuenta fotones, entonces ahora sí puedo identificar mejor cada borde de cada huesito y posiblemente los vea diferenciados. Pero el resto no solamente saber dónde está la posición de cada uno y qué forma tiene. Listo. Más. Y tenemos que ver en esta. Ahora sigamos en esta película. Profe, Señora. el que está al lado del pisiforme, ¿cómo se llama? ¿El lado de quién? Del pisiforme. El piramidal. El piramidal es el que está más en contacto dorsal de él. Y si es distal, es el ganchoso. Por favor. Lo que alcance a borrar. Listo. En el metacarpo vamos a tener una porción proximal. Me faltó también. Todos los huesitos terminamos porcionándolos. Ustedes van a escuchar que los términos técnicos para escribir partes del hueso es a través de seccionar el hueso en 3 partes. Corta 3 pedazos y entonces dice tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Que eso tiene un cálculo exacto de cómo tienen que proporcionarlo nomás. Cualquiera echa ahí un machetazo por donde sea y ya, dice este cerca, tercio proximal, como en la mitad, tercio medio, más lejano, tercio distal. Y entonces en todos los huesitos largos realmente uno termina diciendo lo mismo. Entonces en el metacarpo no queda por fuera de esa parte de la terminología. Entonces la parte proximal del metacarpo que se une con el carpo
tiene un borde externo, un borde interno y un borde proximal que es articular, que ese es el que se articula con el puño, ¿sí? Pero resulta que si yo cojo la mano y ahora ya sé que tiene un borde interno, un borde supuestamente externo, ¿cómo yo sé que en este, que es, no les estoy diciendo que esto, qué es interno y qué es externo? Si están así, no podría identificarlo, ¿sí? Sabiendo que radial es externo y cubital es medial o interno. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Decirle que este es el borde radial y que este es el borde cubital. Así entonces, este es el borde radial, borde radial, borde radial. Y este es el borde cubital, borde cubital, borde cubital. Y en el quinto también puede decir borde cubital. Y el primero borde cubital. Pero el primer dedo y el quinto dedo no tienen nadie para el otro lado. Así que aquí sí yo le puedo decir externo, interno, externo, interno. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces ahora voy a coger un metacarpo, uno de los 5 metacarpos. Voy a coger el número 2. Entonces el metacarpo tiene una cabeza proximal, un borde cubital, un borde radial, una cara anterior y una cabeza distal. Entonces tiene cabeza distal y cabeza proximal. Pero si no se quiere enredar, lo que le puede decir acá es que esto es la base y que este sí es la cabeza. ¿Sí? Y así no se confunde. Pero si no, cabeza proximal, cabeza distal. Entre cada metacarpo, este es el 2, voy a coger el 3. Entre cada metacarpo se hace una nueva articulación. Ya tenemos la articulación aquí que es la carpo-metacarpiana. Y ahora se hace una entre cada metacarpo, entre cada uno de ellos, que es la articulación intermetacarpiana, entre los metacarpos, hacia las bases. Y entonces acá se llamará articulación intermetacarpiana. ¿Sí? Pero entre cada metacarpo, en sus bordes radial y cubital, entre cada uno de ellos, cubital acá y radial acá, está este otro espacio que es muscular, que es donde están los músculos lumbricales. ¿Sí? Entonces aquí ya no le digo articulación, digo espacio intermetacarpiano. Aquí es articulación y aquí es espacio intermetacarpiano. Espacio intermetacarpiano. En la cabeza distal del metacarpo, también el borde superior termina siendo articular y es troclear. Y se articula con una carilla, que es la carilla inferior o el borde inferior de la primera falange de cada dedo. O sea que aquí tengo la falange número 1 del segundo dedo. Y toca nombrarlo. Primera falange, segundo dedo. ¿Por qué? Porque primera falange de acá, uno en este y en este. Usted no puede colocar solo primera falange, sino tiene que colocarle qué dedo es. La primera falange igual va a tener una cabeza proximal o base y una cabeza distal, o solo cabeza si coloca base abajo. Entre la primera falange y su carilla superior, que se vuelve otra vez a articular, se va a articular con la segunda falange, con las mismas características: base, cuerpo, cabeza. Borde radial, borde cubital, cara anterior. Listo.
formando la articulación interfalángica primera y segunda, o proximal y media. La segunda falange va a tener otra carilla articular en su cabeza distal y se va a articular con la falange distal, que también tiene base, cuerpo, cabeza, y en la cabeza vamos a encontrar una pequeña tuberosidad hacia adelante, que es la tuberosidad digital. O sea que aquí encontramos la tuberosidad digital. Y entre la segunda falange y la tercera falange se va a formar otra articulación interfalángica 2-3 o media distal. Si ahora cuento los dedos del 2 al 5, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, voy a encontrar entonces articulaciones carpo-metacarpiana, metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. Y en el primer dedo, que solamente tiene 2 falanges, entonces tendremos la articulación carpo-metacarpiana, la articulación metacarpofalángica e interfalángica, que si usted dice distal o proximal, terminará siendo la proximal, porque no hay otra más lejos. Solamente hay una articulación interfalángica, esta es metacarpiana. En el primer dedo, en la articulación metacarpofalángica, vamos a encontrar otras zonas radiopacas semicirculares, generalmente 2, que son sesamoideos. Eso es normal verlo. No verlo también puede ser normal porque es una variante anatómica del paciente, pero que en la mayoría de los pacientes lo vamos a ver. Listo. Vamos a repetirlo todo acá. Cuito, radio, articulación radiocubital distal, estiroides del cúbito, estiroides del radio, cabeza radial, cabeza cubital. Articulación radiocarpiana, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme por allá atrás, ganchoso, grande, trapezoide, trapecio. Articulación intercarpiana, articulación carpo metacarpiana, primer metacarpo, primer metacarpo, segundo metacarpo, tercer metacarpo, cuarto metacarpo, quinto metacarpo, borde radial, borde cubital de todos, sesamoideos, articulación metacarpofalángica, articulación interfalángica 1-2 del primer dedo. Hay que decirle qué es. Articulación interfalángica del segundo dedo, articulación interfalángica del tercero, del cuarto y del quinto dedo, o articulación interfalángica proximal. Articulación interfalángica 2-3, articulación interfalángica 2-3, articulación interfalángica 2-3, articulación interfalángica 2-3, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. Listo. ¿Una pregunta? Ahora paso. ¿Reiniciamos? Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar, pero listo. Gracias.
extremidades superiores son dos, son contralaterales, es apendicular, tenemos una derecha y una izquierda. Y los miembros inferiores son igual, son dos, o sea que tenemos contralateral y son apendiculares, derecho e izquierdo. Pero en las extremidades inferiores tiene un soporte y el soporte está en la pelvis. Y la pelvis podríamos decir que no es parte de ese miembro superior, de ese miembro inferior. Pero realmente como es el soporte, pues al final de cuentas termina así. Listo. Entonces en la pelvis, vamos a empezar con la pelvis. Y primero tenemos que identificar si es hombre o si es mujer. Hombre, ¿cuál es hombre y cuál es mujer? Digamos que está la A y esa es la B. ¿La B qué? La B dura. ¿Cómo se llama? Andrés. Dice Andrés que ese es el hombre y esa es la mujer. ¿Por qué Andrés? ¿Por qué? ¿Cuántas radiografías de pelvis ha visto usted? ¿Cuántas? ¿Hartas? ¿Muchísimas? Varias, pero no sé cuántas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Si yo mido esto de acá y mido esto de acá, ¿si realmente estará más ancha? Sí. No. Y aparte de eso, la parte inferior de la cadera es como más larga en la mujer. ¿Será más ancha? Ahora, si se fija, hay un ilíaco más derecho y el otro está levantado, igual que le pasó a ella, a esa persona. Entonces, ¿quién no trabaja en radiología? ¿Quién no? Listo. ¿Cuántas caderas has visto en radiografías? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Sí? ¿Y con esas tres puedes decir que el anillo pélvico es más ancho una que la otra? No se puede decir. Entonces, ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? Si no puedes ver el anillo pélvico, no lo puedes medir. Este man porque él dice que ha visto como 80.000. Entonces uno con 80.000 sí. ¿Por qué? ¿O ese es el hombre y esta es la mujer? Esto es aparato reproductor. ¿Qué estás mirando? Dime qué estás mirando. Entonces estoy viendo la parte de abajo. ¿Qué es la parte de abajo? ¿Las rodillas? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El aparato reproductor. Dilo tú con tus palabras. ¿Qué cosa? La vagina. Listo. No se le ve la vagina, pero es una parte que tú miras y el pipí. Tiene pipí, es hombre. Ya. Se llama Marta, pero es hombre. No, pero es que eso es parte de la anatomía, es parte de la imagen. Sin pena. Entonces, no, que toca ir a hacer un electrocisto y no porque me toca verle el pipí a ese señor. No. O sea, aquí tienen que ser abiertos, usted. Aquí vamos a ver imágenes de todo. Tiene pipí, es hombre. Los labios mayores. Porque el resto estamos viendo son los pliegues del músculo. Son los pliegues. ¿Sí? No es la vulva como tal, la estamos viendo, no. Pero sí estamos viendo acá el canal vaginal. Que no lo es tampoco, pero los labios mayores. Entonces es lo que estamos viendo, sí. Pero lo que dice Andrés es cierto. Cuando el anillo pélvico de la mujer es más ancho y el anillo pélvico del hombre es más angosto. Pero no en todos. Habrá variantes anatómicas donde el hombre tenga, esa persona tenga el anillo pélvico más ancho. Uno de 10 millones, sí, pero de pronto le llega a usted uno. Entonces tendrá que mirar acá. Ahora, ¿qué era lo mejor para poder ver? Se coge y hace este ángulo. Y este ángulo es más agudo que este ángulo, que es más obtuso. Ahora sí, el más agudo es hombre y el más obtuso. Pero el anillo pélvico, o sea, te lo digo porque uno con 2 radiografías, 3 radiografías o así, las 5 que van a ser de taller, no va a ser suficiente para ver que sí es, que yo lo identifique rápidamente si se ve ancho o no se ve ancho. ¿Sí? En cambio esto sí, ese ángulo. Listo. Y
obvio verle el miembro o la región escrotal y verle los labios mayores de la mujer. Ahora sí ya identificamos hombre y mujer. Por allá abajo. Y yo sé que tienes 17 años y muy difícil, pero de aquí hay que usar las palabras normalitas. Aquí no decimos groserías, pero salen de esa puerta y hablamos peor que los mexicanos. Entonces no hay problema, aquí se pueden desenvolver como quieran. Listo. Pues ahora sí, entonces la pelvis tiene también dos bordes contralaterales, dos alas. Dos alitas, una al lado derecho y una al lado izquierdo. ¿Cómo vamos a subdividir estas alas? Entonces en el borde superior, que es la parte curva de ese hueso ilíaco, este es el ilíaco o coxal, esta parte curva es la cresta ilíaca. Por el borde lateral, cuando se cierra la cresta ilíaca, aquí hace una pequeña tuberosidad. Aquí la estoy magnificando más de lo que es. Una tuberosidad. Esta tuberosidad es la espina ilíaca anterior y superior. Luego abajo el ilíaco hace como una forma medio cóncava, pero ese cóncava es medio curvo también. O sea que no es completamente recto, pero es como cóncava. Y entonces aquí hace otra pequeña tuberosidad, que es la espina ilíaca anterior e inferior. Luego de esa espina ilíaca anterior e inferior, aquí vamos a ver una línea radioopaca. Bueno, ahí ya la magnifiqué mucho, pero es así más o menos, la linecita. Miren este borde que es cortical y este borde blanco que termina siendo también cortical. Pero mire esto que pinté. ¿Sí alcanzaron a ver? Como una rayita blanca. Una rayita blanca ahí muy sutil. Esta rayita blanca es el borde supraacetabular. Supraacetabular. Ahí van a ver inserciones musculares. Y después vemos aquí que termina como una esquinita y da un giro. Esa esquinita es el borde lateral del acetado. La esquinita. Luego hace una curva. Esta curva, miren aquí esta curva radioopaca, pueden llevarla allá, radioopaca, y aquí hace un chibulo hacia adentro. Es este. Un chibulo hacia adentro. Una escotadura. Esa es la escotadura que forma este pedazo radiolúcido, la escotadura acetabular. El coxal en su cara anterior, toda esta cara, es la fosa ilíaca. De este lado, ¿no? Derecho. Fosa ilíaca. Y ahora el ilíaco del lado derecho, igual del lado izquierdo, se va a articular con el sacro. Pero el coxal no es así, ¿sí? Sino que es así, viene de esta forma. Por eso es cóncavo, termina siendo una fosa ilíaca, es así. Y fuera de eso, su cara interna no termina recta, sino que termina curva también, y la curva es como para adentro. Entonces la articulación sacroilíaca termina teniendo dos bordes. Un borde que es esta radiolucidez y el otro borde es esta radiolucidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, este es el coxal y este es el coxal y estoy viendo otra sobreposición de otro hueso que está así en esta forma. Entonces, ¿qué termino usted viendo? Este borde y
y este borde. O sea que estas dos lineecitas son el perfil o los bordes de la cara interna del ilíaco. Eso significará que sobre el ala sacra, ¿no? Esto de acá, hacia allá, hacia atrás, es la carilla articular del coxalo del ilíaco para el sacro. ¿Sí? Listo. En esa carilla interna vamos a encontrar entonces acá otra tuberosidad, que será la tuberosidad, perdón, la espina ilíaca posterior y superior. Y hacia la parte inferior encontraré la espina ilíaca posterior e inferior. Aquí era anterior superior, anterior inferior, posterior y superior, posterior inferior. Casi frente a la escotadura acetabular, bueno, pero primero la acetábula parece que es así, voy a enseñar los huesitos de amor. Y aquí metía la cabeza del fémur, ¿sí? Pero que aquí pareciera que no tuviera otro borde más y que esto estuviera abierto y entonces el fémur se podría salir. Pero no, el acetábulo cubre toda la cabeza, ¿cierto? La cubre todo. Entonces aquí tenemos otro borde más, que es este de aquí, que son los bordes anterior y posterior del acetábulo. O sea que tiene la cabeza acá y radiológicamente pareciera que estuviera solamente así. Entonces será el borde lateral, aquí esta esquinita será el borde medial y pareciera que no hubiera nada acá, pero realmente sigue estando así. Entonces sí hay un borde anterior y otro borde posterior, que son estas líneas que se ven aquí finitas y que por eso se ve más radiopaco aquí en la parte más superior de la cabeza del fémur. Sí, claro. Y esta línea blanca, ¿sí se ve la línea blanca, cierto? Más radio para acá. Primero para acá, primero y después. Entonces ese es el acetábulo, ese es el techo del acetábulo, o sea que es esta parte de aquí, estoy viendo. Techo del acetábulo. Pero el acetábulo no está abierto desde este sentido, sino cierra completamente la cabeza del fémur, no la puedo ver por ninguna parte. Entonces acá esta sombra, esta muy chiquita, y esta que es más, se ven dos lineecitas ahí, una línea que va acá y otra línea que va acá, son los bordes ahora anterior y posterior del mismo acetábulo, como si fuera la cara de frente y la cara de atrás de la cúpula que forma el acetábulo. Y miren acá, así, miren que se alcanzan a ver dos líneas. ¿Sí las alcanzó a ver? ¿O las trae otra vez? ¿Las vio o no las vio? Si no las vio fresco, la mitad no las vio tampoco y todos. Bueno, listo. Listo. Entonces, casi enfrente de la escotadura acetabular, que es esta muesca que hace acá y que por eso se ve esta zona radiolúcida, tiene que la linecita del acetábulo más blanca, porque es la parte que está atenuando más los rayos X de frente, y aquí esta zona pareciera que estuviera más abierto, que es la escotadura acetabular, y enfrente encontramos que el ilíaco, pareciera que se adelgazara. Recuerden que él va así, pero aquí parece radiológicamente que se adelgaza. Esa parte adelgazada será el cuello del ilíaco. Cuello del ilíaco. Ahora ese cuello del ilíaco se subdivide en dos ramas. Una rama superior y una rama inferior. La rama superior, ilion, y la rama inferior, isquion. La rama inferior tiene una tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática, que es donde ustedes están sentados. Cuando se sienta sobre la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Y las dos se unen
en la parte medial y forman el pubis. Ahora, la rama superior tiene un borde superior y un borde inferior. La rama inferior tiene un borde superior y un borde inferior, que es por donde va la tuberosidad isquiática. Y entre esas dos ramas forman el agujero obturado o agujero obturador, donde van a ir músculos obturadores, obturador externo. Y ahora la cara superior, el borde superior de la rama superior, ese pedacito, es que si yo cierro todo el anillo pélvico hasta el sacro, me va a formar dos escotaduras. Una escotadura que es la escotadura mayor y otra que es la escotadura menor que escotadura. ¿Qué separa esas dos escotaduras? Este de aquí, que se ve perfecto acá, es como una V invertida. Que es la espina ciática. Lo verde, es lo verde, miren lo verde. Miren acá primero. ¿Sí se vio o no se vio? La espina ciática. De la espina ciática me dice escotadura mayor para arriba y escotadura menor para abajo. El pubis tiene su contralateral de las dos ramas inferiores y superiores del lado izquierdo. Entonces el pubis tiene una carilla articular con el otro pubis y forman ahí la sínfisis púbica. Ahí no es que los dos huesitos se estén ahí articulando, sino que ahí son ligamentos entre ellos que lo amarran, ¿sí? Ahí está la sínfisis púbica. Listo. En la pelvis, ¿qué más podemos decir? Como que nada. ¿Me repite la carilla, por favor? La carilla articular. Y entre las dos forman la sínfisis púbica. Listo. ¿Qué se puede ver más en la radiografía? Pues sí, vemos el pene, vemos la región del perineo, que es parte de la región escrotal, o acá vemos los labios mayores, y la región de los abductores, que es el tejido blando, se ve más allá que acá, porque ya tiene más grasita que acá, o la técnica quedó diferente. Pero pues eso ahorita no nos interesa en la parte ósea nada más. Pero sí tenemos que ver algo más dentro de la pelvis, así que queramos ver solamente la parte ósea. Y es la diferenciación de contraste. Entonces vemos aquí negro y burbujas, que son las austras. O sea que eso es colon. Es el colon descendente en la porción sigmoidea, ¿sí? Y después vemos acá gas, que es parte del colon en la porción del recto sigmoideo, ¿sí? Y vemos acá, si usted observa bien aquí, que se ve pronto mejor acá, se ve moteado sobre la cresta ilíaca. ¿Sí lo ven? Bolitas negras, bolitas grises, ¿sí la la ves o no? Bolitas grises y bolitas blancas. ¿Se ve o no se ve? ¿Lo ves o no lo ves? ¿No se ve? Acá. Ahora sí ven bolitas blancas y negras, grises y negras. Pero si se ven, dime si las ves bien o no. ¿Sí? Listo. Eso es arroz y frijol. Es el contenido del colon, materia fecal. ¿Sí? Materia fecal. O sea que esta paciente tiene bastante materia fecal, por eso no se ve tanto gas como este. Este tiene más gas. Ahora, si miran el centro de la pelvis, vuelvo y veo ese moteado. Negro y gris. ¿Sí o no? Ese es un tumor. Ese es un tumor. Pero cuando la paciente vaya al baño, se le quita el tumor. Materia fecal. Y ahora si yo miro a través de ese gas y a través de esa masa que está ahí en el recto sigmoideo, alcanzo a ver unas sombras. Mira aquí y mire acá. Bueno, sí, es casi sobre la espina ciática, pero que aquí se ve mejor.
y es la vejiga. La vejiga. Obvio que vemos también una sombra gris y aquí se ve más abierta y ese es el espacio entre los glúteos. ¿Sí? Es lo que se ve ahí. Listo. Sigamos con el fémur. ¿Qué hora es? ¿Cómo se llamaba esa cosa? La carilla articular, el espacio ese que se ve. Sínfisis. El espacio. Sínfisis. A las 12:45. Antes. Antes. 45. Listo. Entonces ahora el fémur. Entonces tenemos acá fémur derecho, fémur izquierdo. Está a la derecha, está a la izquierda del paciente. Listo. Entonces aquí la parte circular, la cabeza del fémur. Pero resulta que la cabeza del fémur, enfrente de la escotadura, casi enfrente de la escotadura, encontramos una pequeña muesquita. Otra muesca ahí, que es la escotadura femoral, o fosita navicular. Escotadura femoral. Y ahora entre esa escotadura acetabular y la femoral es por donde va a pasar el paquete neurovascular. Y que aquellos que hacen algún tipo de ejercicio donde hay estrés o una compresión contraria entre el fémur y el acetábulo producen ahí una necrosis avascular. Terminada la parte circular, cabeza del fémur, viene ahora una curva que es el cuello del fémur. Esa curva sería la escotadura femoral. ¿Sí? Pero esa curva también es parte del borde superior y lateral del fémur. Y ahora, entre esa curvita que es el cuello y el cuerpo del fémur, se forma esta tuberosidad grande, que es el trocánter mayor. Y entre la escotadura inferior, que es el cuello, y el cuerpo del fémur, se hace esta tuberosidad un poco más pequeña que la externa, que la tuberosidad menor. ¿Sí? Esta tuberosidad no es que sea así chiquitica, también todo depende, por ejemplo, miren que allá no se ve, de que allá casi no se ve. Es porque como dejaron la pierna, si la pierna queda muy interna, pues se borra la tuberosidad menor. Si la deja muy afuera, muy afuera, se borra también. Pero medio afuera de los pies se ve más la tuberosidad menor y menos la tuberosidad mayor. Listo. ¿Qué bordes estoy viendo del fémur entonces? El borde externo y el borde interno. Y la cara de frente que estoy viendo es la cara anterior. Sobre el trocánter mayor voy a encontrar dos líneas radioopacas. Una que forma como un pedazo así y otra que parece como si fuera más lineal. Entonces voy a encontrar la cresta intertrocantérica y la línea intertrocantérica, que es posterior y anterior. Pero en la radiografía yo no lo puedo ver, así que no hay problema en que no identifiquemos por ahora porque no veo profundidad. Pero cuando lo veamos en el TC, sí, lo vamos a ver. Cresta y línea. O sea que aquí tendríamos la cresta y la línea intertrocantérica. Creo que no más. No tiene nada más.
En algunas partes la encuentran como fosa intertrochanteriana, supratrochanteriana, fosa supratrochanteriana. Listo, y si es un bebé, como en este caso, pues esto redondito acá, que es el núcleo de osificación, va a terminar siendo la cabeza del fémur. Aquí está el acetábulo apenas formándose. Aquí está el anillo pélvico que se va a fusionar en la parte del cuello y del ilíaco. Rama inferior, rama superior, el pubis, el fémur, trocánter menor y el trocánter mayor que ven para allá porque está en la abducción. Y eso blanco que ven ahí es el plomo protector gonadal. O sea que eso es una niña o un niño. Niño o niña, detrás de Laura. ¿Cómo se llama? Listo. A ver, niña, ¿no? ¿Cómo? Niña. ¿Niña no? O sea que niña. ¿Por qué es niña? ¿Por qué cree usted que es una niña? ¿Le alcanza a ver la cara? Los menores, todo de la cara. No, por el protector. Si usted le pone el protector gonadal en la pelvis, pues le está protegiendo los ovarios. No, pero también es lo que usted dijo. ¿Listo? El fémur, ¿qué más tiene en la parte del cuerpo? Nada, eso no hay nada que decirle ahí. Alguien va a decir, no, que la línea áspera, que no se está. Aquí radiológicamente no sirve para nada. Cuando veamos el tag en rendering, sí. Pero aquí todo lo que tenemos es el borde externo, el borde interno, que son las corticales, acuérdense siempre que la cortical, y la cara anterior. Y que como todos los huesos podría dividirlo porción proximal, media y distal. Y entonces distalmente, que va a ser distal la rodilla, va a formarse la rodilla. Entonces distalmente el fémur conforma la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, directamente articular de la rodilla, realmente solamente es el fémur y la tibia. Pero dentro de la imagen radiológica de la rodilla, y que al final todo interactúa porque hay ligamentos, tendones, ¿sí? Y todo está amarrado al final, todo a través de los músculos, pues tenemos el peroné o fíbula y la rótula, que ya la vamos a ver. Entonces primero el fémur. Entonces distalmente el fémur, tenemos aquí la cabeza. Y la cabeza, igual que el codo, la vamos a dividir en cóndilo, que es la parte más distal y que va a terminar siendo la carilla articular, y el epicóndilo, que es la parte superior, formando parte de esa, casi que por encima de la metáfisis. Entonces tendremos cóndilo y epicóndilo medial y cóndilo y epicóndilo lateral. Aquí sí es importante decir que aunque no tengo el resto de la otra extremidad para decir si está para adentro o afuera, sí es importante tener la relación entre medial y lateral, porque las lesiones dependen qué lado esté, saber qué está comprometido, qué tipo de ligamento o tendón realmente se rompió o se lesionó. Entre los cóndilos hay una región que es curva, pues termina siendo como un túnel, que es la fosa intercondilia. Y frente a esa fosa intercondilia vamos a encontrar acá una eminencia que tiene dos cachitos, que es la eminencia intercondilia. Fosa intercondilia, eminencia intercondilia, los dos cachitos de una vez. Pero esos dos cachitos están sobre la tibia, no sobre los cóndilos ni en el fémur. Entonces la eminencia intercondilia termina siendo tibial y está relacionada con la parte superior de la cabeza de la tibia, que la cabeza de la tibia también se divide en cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral.
Y la carilla articular tibial son los platillos tibiales, carilla articular medial y carilla articular lateral, pero que son los platillos tibiales. Y ahora la espina, la eminencia intercondilia, que son dos cachitos que pareciera que están los dos en el mismo nivel, no están al mismo nivel, uno está más adelante y el otro está más atrás. Entonces tenemos que el que está al lado lateral es anterior y el que está al lado medial es posterior. Son las espinas tibiales. Toda la eminencia intercondilia, pero flechita, pico a pico, pues sería la espina tibial anterior hacia afuera, posterior hacia adentro, que es donde se van a insertar los ligamentos cruzados anterior y posterior. Listo. Entre el cóndilo y el epicóndilo encontramos que hay como una especie de muesca ahí, pero realmente es una entradita al hueso. Hace como una especie así de montículo, y entonces, como hace un pequeño montículo, en la atenuación de los rayos X queda una línea que es radio-opaca. Este es el surco popliteo, que está entre el cóndilo y está más en el cóndilo, pero entre el cóndilo y el epicóndilo. Listo. Seguimos hacia la tibia. Entonces en la tibia tenemos la eminencia intercondilia, que es la espina tibial anterior y espina tibial posterior, y las carillas articulares, que son los mismos platillos, lateral y medial. Lateral porque aquí está la fíbula o el peroné. El peroné. Entonces, como allá está el peroné, es lateral. Y como aquí está la tibia, es medial, interno. Hacia la parte lateral de la tibia, proximal y lateroposterior, estará la cabeza del peroné. Y por tanto, entonces habrá una carilla articular de la tibia para el peroné, formando la articulación tibio-peronea proximal. El peroné termina como en punta. Entonces ahí vamos a encontrar también que le dicen estiloides del peroné, pero es parte de la cabeza del peroné. La tibia, en su parte anterior y por debajo de la línea de crecimiento, vamos a encontrar por acá a veces unas zonas radiolúcidas que nos indican que es la tuberosidad tibial y que puede ser que no cerró bien, entonces se llama eso osseous laters. Pero digamos que, como en este paciente que no se ve, ahí está la tuberosidad tibial, pero en él no se ve. Si se le toma la lateral, ahora sí se ve, que esta es la cara anterior, y aquí hace un poquito así, y vuelve y se cierra. Esa es la tuberosidad tibial anterior, pero que en esta radiografía no se ve, ¿sí? Pero hay que tener presente que sí está ahí. En esta proyección anteroposterior, entonces este será el borde medial o lateral de la tibia, y este será el borde medial o interno de la tibia. Este es el borde lateral del peroné y este es el borde medial del peroné. Esta es la cara anterior, tanto del peroné como de la tibia. En la lateral, pues ahora sí veo mejor el espacio articular, que es esta línea radiolúcida articular entre el peroné y la tibia, formando la articulación tibio-peronea. Y se ve mejor la puntica del peroné, pues demostrando que esta es la estiloides del peroné, o fíbula. Como está en lateral, esto es posterior del peroné, esto es posterior de la tibia, este es el PP, esto es anterior de la tibia y esto es anterior del peroné. Significa que esta cara que yo estoy viendo acá es lateral.
Aquí están los cóndilos femorales. La fosa intercondilia está en la mitad, que es esto de aquí. Yo no lo puedo ver. Por encima de esa fosa intercondilia, si usted observa, aquí está más denso. Mire que aquí se ve oscurito y aquí se ve más blanco. Es porque estoy viendo la rótula de frente, o la patela. Ahora sí la puedo ver allá, que aquí está borde inferior, borde anterior, borde superior y borde posterior de la patela, o rótula. Eso significa que el fémur tiene una cara articular también para articularse con el peroneo. Con la patela. Con la patela. Formando la articulación fémoro-patelar o femorrotuliana o rótulo-femoral, como usted la quiere llamar. El borde superior o cara superior de la rótula es la base. Y el borde inferior de la rótula que termina más en punta es el vértice. El vértice. La eminencia intercondilia, que está en la tibia, queda entre la fosa intercondilia, así que lo que yo puedo ver solamente es este montículo que hace aquí, pero no tengo una gran diferenciación. En resonancia sí, tal, sí lo vemos, pero acá no. Acá se ve sumada las dos por ser la vista lateral y lo único que puedo ver es como la base de esa región de la eminencia intercondilia. En este paciente, tiene esta zona radiopaca, eso se llama la ciabela, ¿sí? Ese es un sisamoideo que no todos lo tenemos, así que verlo no es problema y no verlo no es problema. Es una variante anatómica. Listo. Listo. Es para aquí. Vamos a esperar 5 minutos.